Cuando hablamos de cultura, podemos encontrarnos con muchísimas definiciones de este concepto, puesto que tiene tantas características y tantos aspectos que muchos autores han hecho su propia definición acerca de lo que a este refiere. Una de las más acertadas es la definición de Taylor, que propone que las culturas, los sistemas de comportamiento y el pensamiento de los humanos obedecen a leyes naturales y por tanto se pueden estudiar de manera científica. Él dice que la cultura es esa totalidad compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquiera de muchas capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La cultura también tiene diferentes características, como la cultura y su naturaleza, la cual refiere que la cultura toma en cuenta las necesidades biológicas naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarlas en formas particulares. La gente debe de comer, pero la cultura enseña qué, cuándo y cómo. Esto quiere decir que la cultura también interfiere con aspectos biológicos del ser humano, como alimentarnos, bañarnos y, aunque no lo crean, hasta ir al baño. Las culturas nos enseñan cómo desarrollar esas habilidades día con día. Un ejemplo en donde se puede ver reflejado esta característica de la cultura y la naturaleza puede ser en el tipo de alimentación que se tiene en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México solemos comer pues la típica comida tradicional mexicana, mientras que en otros países como China y Japón y lugares de Asia suelen comer comida cruda, arroz y muchas otras cosas que son provenientes de su cultura. También utilizan diferentes artefactos para facilitar esas acciones, como por ejemplo los palillos chinos que son típicos de Asia. Para White, la cultura se originó cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos, esto es, originar y conferir significado a una cosa o evento y, en consecuencia, asimilar y apreciar tales significados. Un símbolo es algo verbal o no verbal dentro de un lenguaje o cultura particular que representa algo más. No hay una conexión obvia, natural o necesaria entre un símbolo y lo que lo representa. Por lo general, los símbolos son lingüísticos, pero también existen símbolos no verbales, como las banderas que representan a países o los arcos que son el emblema de una cadena de hamburguesas. El agua bendita es un poderoso símbolo del catolicismo romano. La cultura se aprende. La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición cultural descansa en la capacidad de aprendizaje, especialmente elaborada entre los humanos. Otros animales aprenden de la experiencia. Por ejemplo, evitan el fuego después de descubrir que los lastima. Los animales sociales también aprenden de otros miembros de su grupo. Los lobos, por ejemplo, siguen estrategias de caza de otros miembros de la jauría. Tal aprendizaje social es particularmente importante entre monos y simios. La cultura está integrada. Las culturas no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, son sistemas integrados y con patrones. Las culturas no se componen solo de las actividades económicas dominantes y sus patrones sociales, sino también por los conjuntos de valores, ideas, símbolos y juicios. Las culturas capacitan a sus miembros para compartir ciertos rasgos personales, es decir, un conjunto de características centrales o valores fundamentales que integran cada cultura y ayudan a distinguirla de otras culturas. La cultura se comparte. La cultura es un atributo no solo de los individuos per se, sino también de los individuos como miembros de grupos. La cultura se transmite en sociedad. ¿Acaso no aprendemos de la cultura al observar, escuchar, hablar e interactuar con muchas otras personas? Las creencias, los valores, los recuerdos y las expectativas compartidas vinculan a las personas que crecen en una misma cultura. La enculturación unifica a las personas al proporcionarles experiencias comunes.
Es importante mencionar que existen muchísimos conceptos que nos ayudan a complementar nuestra idea acerca de qué es la cultura. Por ejemplo, la identidad cultural, que es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Los derechos culturales humanos se conceden no a los individuos, sino a los grupos, incluidos los indígenas y minorías religiosas y étnicas. Los derechos culturales incluyen la capacidad de un grupo para criar a sus hijos como lo hicieron sus ancestros, a continuar con su idioma, sus costumbres, sus hábitos, entre muchas otras cosas. Multiculturalismo. La visión de la diversidad cultural en un país como algo bueno y deseable se llama multiculturalismo. Una sociedad multiculturalista socializa a los individuos no solo en la cultura dominante, sino también en la cultura étnica. La visión multicultural alienta las prácticas de las tradiciones culturales étnicas. Etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. El etnocentrismo se atestigua cuando la gente considera que sus creencias culturales propias son las más veraces, más adecuadas y más morales frente a las de otros grupos. Sin embargo, es fundamental para la antropología como estudio de la diversidad humana el hecho de que lo que es ajeno e incluso resulta repulsivo puede ser normal, adecuado y valorado en alguna otra parte. La diversidad cultural pone en entredicho el etnocentrismo. Los antropólogos han mostrado todo tipo de razones para las prácticas que no son familiares. Durante un curso como este, los estudiantes de antropología con frecuencia vuelven a examinar sus propias creencias etnocéntricas. El etnocidio es un grupo dominante que puede intentar destruir las culturas de ciertos grupos étnicos o forzarlos a adoptar la cultura dominante. Muchos países penalizan o prohíben el idioma y las costumbres de un grupo étnico. Un ejemplo de asimilación forzada es la Compañía Antivasca que el dictador Francisco Franco, que gobernó en 1936 y 1975, emprendió en España. Franco prohibió los libros, las revistas, los periódicos, carteles, sermones y lápidas vascos. El genocidio. El genocidio es la forma más extrema de discriminación étnica. La eliminación deliberada de un grupo, como los judíos en la Alemania nazi, los musulmanes en Bosnia o los tutsi en Ruanda, mediante asesinatos masivos. El racismo. El racismo busca la legitimación de la superioridad de unas categorías sobre otras como medio para establecer, sostener y reforzar relaciones de poder dominante. Deriva de una palabra que remite a una categoría inexistente en el género humano, que es la raza. Con frecuencia se refiere indistintamente a las ideas, las actitudes y comportamientos hacia esa categoría, y existen aproximaciones diferentes desde las ciencias sociales dependiendo de los elementos analizados. Vital fue ver el futuro y